Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino al Éxito con Puerto IE. El día de hoy nos acompaña Daniel Miranda Ostergaard y vamos a realizar una entrevista con la que él nos va a ayudar mucho, especialmente a ustedes, emprendedores, empresarios e innovadores. Pero antes vamos a comenzar primero con una breve introducción de Puerto IE. ¿Ya? Puerto IE es el mercado de la innovación y el emprendimiento global. Es el hub de hubs de la innovación abierta para emprendimientos disruptivos de mayor tamaño y de alcance global. Bueno, además Puerto IE es el mercado y, bueno, comprende una alianza pública-privada en la que se concentran en un solo lugar las condiciones de mercado, donde se reúnen también los actores más relevantes, emprendedores, innovadores, tanto internacionales como nacionales. ¿Ya? El objetivo de Puerto IE es, primero, difundir y transmitir los conceptos a las comunidades de emprendedores e innovadores, tanto localmente y a nivel mundial. ¿Ya? Tenemos que tener presente que las ideas fuerza es que este es un mercado de innovación y emprendimiento. Acá se reúne la oferta y la demanda y además buscamos que tú puedas vender tu negocio, tu producto y tu servicio. Y lo más importante, te invitamos a publicar tus noticias, lo más relevante de tu industria, al portal de Puerto IE. Para ello, tienen que ingresar a www.puertoie.com. Si ustedes se fijan, en el menú superior van a encontrar diferentes categorías. Bueno, para partir, los invito a revisar primero el directorio de innovación y emprendimiento, donde ustedes van a posicionar en la escalera que se va a desplegar el nivel del emprendimiento que tienen ustedes. Por ejemplo, si tienen una idea ambiciosa que aún no han concretado o no han hecho realidad todavía, ustedes es lo más posible que estén en idea o desafío. Pero si ya están con ventas y quieren abarcar nuevos mercados, es posible que se localicen en el peldaño número 7 o 8 entre globalización y comercialización. ¿Por qué es importante hacer un énfasis en los peldaños? Es porque si tú haces clic en el peldaño que a ti te identifica, automáticamente vas a acceder a una lista o un directorio de contactos donde están los potenciales socios y alianzas que te pueden impulsar a ti en tu negocio. Quizás necesitas un proveedor, quizás tú quieres ser el proveedor o necesitas un servicio muy específico, como el que veremos hoy junto a Daniel, que puede ser el área legal, o también puede ser algo también relacionado a este tema, que puede ser el patentamiento. Así que, bien, ahora para continuar, si ustedes se fijan en la parte superior, además tenemos la zona que corresponde a noticias. Es aquí donde los invitamos a ustedes a publicar las noticias de emprendimiento, de las últimas tendencias que existen en su industria, si perteneces a las economías circulares, si estás trabajando con hidrógeno verde, tal vez estás innovando en la alimentación. Así que te dejamos esta invitación abierta y adéntrate al portal de Puerto IE. Agregando un poco de esto, tú vas a encontrar también en el menú superior la sección de noticias, donde puedes diversificar los conocimientos que tú tienes de tu industria mirando lo que está ocurriendo en el sector vecino, ¿ya? Y bien, ahora vamos a conectarse a la señal de UNETV, en la señal digital. Se ve en Santiago, Antofagasta, Temuco y Concepción. Nos encontramos de vuelta junto a Daniel, un invitado especial que tenemos hoy. Daniel es abogado corporativo y de empresas. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado, Verónica?
Excelente, después de Fiestas Patrias. Está muy bien eso. ¿Qué tal todo, Daniel? Todo muy bien, pues, todo muy bien. Ahí, trabajando con hartas cosas, pues. Casi sin 18. El No, trabajo siempre te por 18. muy bien, muy patriótico. Claro. Bueno, Daniel, hoy día te hemos invitado para exprimirte un poco. Porque sabemos que eres abogado, y que también ayudas a las empresas y a las corporaciones. Y en este programa hablamos de emprendimiento, innovación y empresas, y también la venta, que es muy importante, ¿ya? Entonces, dentro de estos eventos y dentro de estos contextos, hay muchas dudas respecto a cuándo acudir a un abogado, cuándo pedir asesoría legal. Entonces, vamos a partir con algunas preguntas, ¿ya? Me parece Quizás es la más repetida, pero cuando tengo un negocio, ¿cómo sé que tengo un negocio? Bueno, o sea, siempre tiene que existir una transacción. La transacción puede ser, o sea, tiene que haber un intercambio de bienes y servicios entre las personas. Y cuando ese intercambio es monetario, ahí ya tienes un negocio, digamos. Así que eso fundamentalmente. Bien, cuando ya tenemos un intercambio, pero ¿cómo sabemos si nos conviene o no formalizarnos? Porque tenemos que rendir las cuentas a alguien cuando tenemos estas transacciones. Bueno, o sea, es muy relevante esa pregunta porque el negocio se puede hacer existiendo una transacción, puede ser formal o informal, digamos, lícito o ilícito. O sea, si uno comete un delito de tráfico estupefaciente ya es un negocio. Entonces, es importante hacer la distinción entre formal e informal. ¿Por qué muchas veces se habla en la televisión de mercados informales? Porque quiere decir que esas personas que están haciendo su negocio lo están haciendo ya sea sin emitir boletas, por ejemplo, un profesional que no emite boletas por su servicio, digamos, o una persona que vende comida en la calle pero que no tiene las patentes municipales o no tiene las autorizaciones sanitarias para poder ejercer ese negocio. Eso es informalidad. Y claro, uno de repente en un inicio puede ser un poco informal, digamos, porque uno tiene que probar un poco el negocio, pero siempre tienes que formalizar tu negocio porque, primero, porque eso te da una existencia legal. Y no solo una existencia legal, sino que también la importancia que tiene es que existe para el sistema financiero, es que existes para los inversionistas y tienes cómo acreditar que tu negocio es rentable y tiene un potencial de crecimiento. Versus el informal que, claro, puedes generar recursos, digamos, pero ningún banco va a confiar en que esos recursos fueron bien habidos o no fueron bien habidos. No te van a dar ni líneas de crédito, ni vas a tener inversiones. Entonces, ¿cuándo conviene formalizarse absolutamente? Cuando el negocio es rentable. O sea, tiene una rentabilidad y tú quieres crecer. Por otro lado, no siempre vamos a necesitar la mano de un abogado para iniciar un negocio. Puede ser que tu negocio sea, por ejemplo, poner una cafetería que no, sin que existan elaboración de bienes, sino que vendes productos envasados, el café viene preparado. O sea, no hay una intervención humana dentro de la alimentación. Ese negocio lo puedes hacer como persona natural, iniciando tus actividades en el servicio de impuesto interno. Pero si ya vas a elaborar un sándwich o vas a preparar una comida, vas a tener que tener autorizaciones municipales, autorizaciones sanitarias. O sea, cada negocio tiene un nivel de complejidad. Y lo mismo, o sea, va a depender qué tipo de negocio para que exista la intervención del abogado. O sea, si va a constituir una sociedad.
¿Y cuál es el sentido de constituir una sociedad si ese negocio tiene esa expectativa de crecimiento o quieres que inviertan en tu idea, etcétera? O sea, eso tienes que analizarlo, digamos, caso a caso. Claro, o sea, esto es a detalle. Por ejemplo, no es lo mismo un emprendedor que vende sándwich y alguien que está partiendo con un negocio como de alfajores afuera de la universidad. Claro. Pero encuentro que es muy relevante el sentido de que uno tiene que probar si el negocio es rentable. O sea, no partir de la base que quizás lo primero a veces no siempre es formalizar, porque algunas personas corren un menor riesgo al probar un negocio distinto cuando no están seguras. Pero claro, a medida que crecen y tienen éxito, aparecen los beneficios también, que podría ser, como tú mencionas, el poder estar visible para las entidades que te pueden dar crédito, que te pueden ayudar a crecer si es que tu negocio está muy bueno y tienes que aprovechar la oleada. Entonces, es muy relevante lo que mencionas, Daniel. Pero ya que esta persona, por ejemplo, en una situación, ya le está yendo bien con su negocio. Claro, nos vamos a formalizar, pero ¿qué quiere decir formalizar? Bueno, formalizar significa desde una simple patente municipal, inicio de actividades sin intervención de un abogado, hasta la creación de una sociedad o una persona jurídica distinta de uno. Uh-huh. Para eso uno crea una sociedad, para que esa sociedad responda por uno, no con sus bienes personales. Uh-huh. Entonces, la envergadura del negocio tiene que dar para poder constituir una sociedad. O sea, yo jamás recomiendo, ni podría recomendar la informalidad, pero uno puede ensayar, puede probar. Pero si el negocio pinta bien y yo quiero inversionista, y yo quiero desarrollarme, y yo quiero crecer, o quiero vender, porque todo lo que tú creas puedes venderlo. Entonces, si yo quiero que ese negocio crezca, ya tengo que pensar en una sociedad. Y el tipo de sociedad va a depender también de lo que tú quieras desarrollar. ¿Me entiendes? O sea, si tú tienes el capital, o sea, como tú dijiste, por ejemplo, partí vendiendo alfajores y me fue tan bien que dije, ya, voy a formalizar, me voy a iniciar el giro, voy a establecerme en un local. Entonces, si tú tienes el capital y tienes todo y no quieres perder tu patrimonio propio, sino que quieres que tu empresa responda, puedes hacer una empresa individual de responsabilidad limitada, si no quieres saber de socios, digamos, y que con eso va a responder hasta el monto de lo que tú estableciste como responsabilidad de esa empresa. Y con eso ya va a ser una persona distinta a ti mismo. Ese es dejar el riesgo, es poner los huevos en una distinta canasta, por así decirlo. Ahora, si tu vocación es el crecimiento, si tú crees que en algún minuto puedes necesitar capital, no confías mucho en los bancos o no quieres tener que ver con que las inversiones se hagan por un banco, te recomiendo o una sociedad anónima o una sociedad por acciones. Ahora, las sociedades anónimas son un poco más complejas en cuanto a administración y gastos notariales y cosas por el estilo, digamos, porque tienen una serie de reglas. La sociedad por acciones es una especie de sociedad anónima, pero la diferencia es que las sociedades por acciones pueden ser hasta de una persona. La sociedad anónima siempre tiene que ser 2 o más personas. Las sociedades de responsabilidad limitada también son de 2 o más personas. Entonces tenemos 2 tipos de sociedad en que puede haber un solo socio, por así decirlo, que es la empresa individual de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones. Pero la gracia para que inviertan en tu proyecto es tener o una sociedad anónima o una sociedad por acciones, porque tú puedes vender esas acciones a un potencial accionista y que él
ponga capital para poder, desarrollar tu negocio, sin necesidad de recurrir a un banco. Es una forma de inversión. Y por otro lado, si no te gustó el giro, o no te gustó el negocio, o ya estás cansado, o lo que sea, tú puedes venderla rápidamente. Una sociedad por acciones o una sociedad anónima, versus una empresa individual de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada, en que ya tienes que entrar a escrituras públicas y publicaciones en el diario, etc. O sea, tiene mayores complejidades. Por otro lado, también tiene factores tributarios, una sociedad por acciones como una sociedad de personas. Personas, claro. Entonces, pero eso es más complejo. Pero lo fundamental es eso, o sea, la sociedad la tenemos que constituir cuando ya el negocio queremos que tenga un crecimiento o es necesario para hacer. Siempre tenemos que evaluar eso. Yo creo que no es antojadizo llegar y hacer una sociedad porque en definitiva, eso complejiza un poco más las cosas en cuanto a que va a tener que tener un contador, que va a tener que hacer una administración, digamos, de eso, digamos, no es algo tan sencillo. Entonces requiere un negocio que valga la pena hacer todo este enredo, digamos, y que tengas que hablar con un abogado. O en el mejor de los casos, que vayas a empresa en un día y constituya esa sociedad rápidamente. Claro. O sea, acá sería relevante considerar hacer este esfuerzo cuando ya vemos que el negocio va en tierra firme. No necesariamente, o sea, porque o sea, lo relevante es las expectativas que tú tienes de ese negocio. Porque puede resultar, por ejemplo, que yo soy el inversionista. Claro. Yo tengo el capital y tú tienes la idea. El negocio todavía no se desarrolla, pero pactamos nosotros como personas que vamos a hacer una sociedad. Entonces constituimos una sociedad para efectos de desarrollar esta idea. Entonces, no es necesario que el negocio exista para constituir una sociedad, sino que evaluar si es necesaria la sociedad en sí para poder desarrollar el negocio. Porque, como te digo, tú puedes ir al Servicio de Impuestos Internos y si eres abogado, por ejemplo, o si eres vendedor, puedes abrir el giro de abogado o el giro de vendedor y pasar boletos de honorarios por venta o por servicios jurídicos. Y eso ya es un negocio. Pero si te juntas con otros abogados y van a asumir un rol distinto y van a tener bienes, van a hacer otras gestiones, ahí ya es necesario constituir una sociedad. O si tu proyecto implica que tiene que haber una inversión que es más sofisticado, o sea, no necesariamente sofisticado, pero tiene una complejidad mayor, por así decirlo. Ahí uno constituye una sociedad. Claro, o sea, entiendo que sería cuando hay una oportunidad. Claro. Puede ser de largo plazo o no. Como mencionas, que puede ser para un fin específico, tomar un negocio, un grupo de profesionales. O también existe la alternativa que no necesariamente hay que incurrir en este esfuerzo, que sería formalizar una empresa, quizás ver quién va a ser nuestro socio, acudir a notaría y realizar todo un trámite, sino que también podríamos nosotros realizar un negocio como profesionales independientes, ¿cierto? Claro. Y para realizar esto tendríamos que solamente incurrir para lo que nosotros tenemos como profesión, podría ser un oficio. ¿Necesitamos algo más aparte de nuestro conocimiento? Bueno, cada negocio tiene su afán, por así decirlo. Y el afán va destinado en, por ejemplo, si yo soy un cocinero, digamos, si yo como negocio voy a
abrir un restaurante y voy a preparar los alimentos en ese restaurante, no los voy a traer preparados ni los voy a comprar en otro lado. No solo necesito mi título y mi profesión, sino que necesito, ¿cómo se llama?, las autorizaciones sanitarias para poder procesar los alimentos, necesito las autorizaciones de los vecinos que están alrededor para que me otorguen la patente comercial de restaurante. Y así, cada negocio tiene su complejidad y por eso muchas veces se habla de temas como la venta de llaves. No sé si lo has visto en la... algo he visto, pero no en detalle. ¿Podrías comentarnos? Venta de llaves significa que, por ejemplo, yo tengo un restaurante y lo quiero vender. Entonces, tú quieres un restaurante, pero no estás dispuesta a buscar un lugar, a conseguirse la autorización de los vecinos para construir un restaurante en ese lugar, a conseguirse las autorizaciones sanitarias. Entonces, vienes conmigo, que yo tengo un restaurante, que yo lo estoy vendiendo, y yo te hago una venta de llaves, yo te hago una venta del negocio completo. Probablemente no del lugar, pero sí de las patentes, de las autorizaciones y todo eso. Entonces te ahorro un largo camino que se puede demorar varios meses cuando son autorizaciones sanitarias y cosas así, a través de la compra de derechos de llaves. Perfecto. ¿Y esto puede incluir algunas veces la cartera de clientes? O lista de proveedores también, que es estratégico. Es bastante delicado el asunto, porque eso, claro, probablemente si el restaurante está en un lugar específico, tú ya tienes una clientela. El asunto es que si tú cambiaste de mano del cocinero, ese cliente se puede ir rápidamente. O sea, cuando uno se mete en un negocio tiene que estudiarlo de una forma profunda, digamos. Tiene que, porque vas a tener los clientes por un rato, pero ellos no tienen la obligación de entregarte a sus clientes. Así que eso es una parte importante. O sea, por mucho que te entreguen las llaves del negocio, tú tienes que buscar un chef o una cocinera de la misma categoría de la persona que estaba ahí antes. Claro. Lo pregunto porque de repente me he encontrado con publicaciones en redes sociales donde sale, por ejemplo, una persona X que dice: vendo mi negocio de sushi, se vende con la marca, con lista de proveedores. Pero claro, no te dicen, quizás eso incluye el número de celular también que se usa en esa empresa. Pero es que la lista de proveedores es por lo menos la lista de proveedores lo que te da es que tú vas a mantener la misma calidad a que está esperando ese cliente, digamos, porque va a ser el que te da el salmón, va a ser el que... Pero no te pueden garantizar la lista de clientes, digamos. O sea, la entrega ya te están entregando un riesgo más controlado, porque tú ya no tienes que hacer inversión en contratar a un experto ambiental para que vea si se puede desarrollar el negocio en ese lugar, etc. No vas a tener que contratar probablemente, aunque siempre es necesario contratar a un contador y a un abogado para revisar cualquier sociedad, cualquier inversión que tú hagas. Este concepto es medio gringo, se llama due diligence. Significa que cuando tú vas a comprar un negocio, cuando son grandes negocios, son grandes estudios o grandes empresas como Deloitte, como, no sé, pues, Cariola, acá en Chile, el grupo de abogados, que analizan los contratos laborales, que analizan si las patentes están al día, que analizan ¿cómo se llama?, que no exista ninguna contingencia. O sea, siempre es necesario contar con profesionales cuando uno va a comprar un negocio, cualquier tipo de negocio, que sea con entrega de llaves, en el caso de los restaurantes, claro, o cuando tú adquieras una compañía. Porque muchas veces en compañías grandes resulta que, por ejemplo, puede ser que el banco haya dado tasas especiales
al gerente general por ser el gerente general. Pero si sacan al gerente general, el banco puso una cláusula de aceleración. Entonces esos créditos que tenías a 20 años, los tienes que pagar al momento en que tú compras esa compañía. Entonces por eso siempre es necesario cuando uno compra un negocio, contratar profesionales para saber si no hay demandas laborales, si no hay... en grandes inversiones se habla de golden parachutes, por ejemplo, para que se acostumbren a los grandes negocios, porque eso es importante. El golden parachutes son ¿cómo se llama? Paracaídas de oro. ¿Y qué significa eso? Que puede existir una cláusula que diga, si adquieren esta empresa, los altos directivos van a tener una indemnización multimillonaria. Y con eso ya me liquidan el negocio. Entonces, claro. Por eso siempre es necesario cuando uno compra un negocio, por grande o chico que sea, estudiar todos esos antecedentes. Porque puede ser que la patente esté a punto de caducar o que hubo una modificación del plano comunal y ahí no se puedan establecer restaurantes. O sea, hay montones de cosas que se tienen que estudiar cuando uno enfrenta la adquisición de un negocio. O sea, no solamente se adquieren los derechos, también se adquieren los deberes de la empresa, ¿cierto? Como en todo. Tú cuando compras algo, no solo te haces dueño de la cosa, sino de los vicios y costumbres que tenga esa cosa. Completamente. Entonces aquí, ya saben, tenemos que pensar en un negocio grande y siempre considerar estos detalles. Claro. Por ejemplo, lo que tú mencionas, que es ver con qué viene el negocio. Hacer un tipo de radiografía. Para que empecemos a reconocer los conceptos. Ese análisis se llama due diligence. Diligence. Claro, que es el análisis completo de los contratos de trabajo, de las personas que trabajan ahí, de las autorizaciones municipales, de que los proveedores, por ejemplo, no existan deudas impagas, digamos, porque muchas veces cualquiera de estos factores pueden hacer que el negocio no sea rentable. Claro. Y por eso es necesario hacer un análisis de cada negocio, con profesionales, por supuesto. Y, por ejemplo, claro, se hace un estudio de los negocios. Bueno, considerando que estos son negocios grandes, recordar el concepto, due diligence, ¿cierto? Claro. Esto nos permite hacer un estudio y un análisis completo de la empresa que vamos a adquirir o del negocio. Porque es importante ver, claro, no, los beneficios que nos va a traer, pero también los deberes o la condición de los activos pasivos que ya posee el negocio, sus contratos con el banco, con su directorio. Pero, bien, estamos hablando del análisis de un negocio, pero ¿quién le pone precio? ¿Cómo sabemos el precio de un negocio? Es una tremenda pregunta y que no tiene una respuesta fácil. Porque, por ejemplo, si tú vendes agua con azúcar, ese negocio no es muy rentable, que digamos, si tú lo tomas. Pero si tú me dices que esa marca que vende agua con azúcar es Coca-Cola, ¿qué es lo que te pago? ¿Te pago por una fábrica que hace agua con azúcar o te pago por la marca más valorada en la historia reciente, digamos? Es una pregunta tremendamente compleja y también implica una respuesta compleja, porque hay algunos matemáticos que dicen que yo tengo que pagar el valor nominal del valor de la acción. O sea, lo que dice la acción yo tengo que pagarlo. Pero eso no representa el goodwill, el cómo hacemos el negocio, el know-how. Entonces, ¿cómo valoramos eso? Últimamente ya Deloitte y todas estas grandes compañías hacen un análisis mucho más allá del tema financiero. Valorizan la marca, valorizan la gente que trabaja ahí, o sea, ya hacen una valoración mucho mayor. O sea,
en grandes negocios es un tema sumamente complejo. No es llegar y decir te voy a comprar a tanto, digamos. Se valorizan montones de cosas. Aparte que en grandes negocios, y sobre todo cuando se transa en bolsa, es como se llama, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que hacer una OPA, o sea, hay que pedir autorización para poder adquirir una posición dominante en una empresa, digamos. Son cosas bien entretenidas. Y por eso hay que invitar a la gente a pensar en grande, digamos, en hacer los negocios. Es que es súper interesante lo que mencionas, Daniel. Pero, claro, estas son empresas que están en la oferta pública de la bolsa. Pero cuando nosotros estamos iniciando un negocio, ¿dónde están nuestros negocios? Es que también yo creo que tenemos que tomar esto de las grandes compañías, o sea, porque, claro, puede ser que tu empresa no haya vendido ni un huevo, digamos. Pero el desarrollo tecnológico, las mentes que hay detrás de eso, tienen un valor. Y ese valor, claro, si yo lo tomo por el valor nominal, tú no has tenido ventas. Pero tienes la marca, tienes la patente, tienes montones de cosas detrás que tienen un valor muy alto. Así han habido grandes adquisiciones de tecnología desarrollada por jóvenes que están en un garage, como Steve Jobs, que partieron en un garage. Y claro, o sea, no habían vendido mucho, no tenían, pero hay un valor subyacente en ese desarrollo. Entonces, por eso te digo, no es fácil vender, porque claro, tú, ¿qué? Me vendí una sociedad que no ha vendido por lo que te costó la notaría, no. Porque esa sociedad la tenías vinculada a una patente, a una marca y un desarrollo que tiene un valor. Entonces, eso es lo que hay que valorar. Correcto. No ideas, vuelvo a repetir, las ideas no son patentables, sino que cuando existe un desarrollo, un prototipo, cuando existe algo concreto, digamos, ¿sí? Que ya esté patentado, pero no como una mera idea, o sea, yo no puedo vender, voy a hacer, o sea, le voy a poner sabor al agua. No, tengo que ver cómo le voy a poner el sabor al agua, tengo que definir en qué cantidad, qué sabor, o sea, tengo que tener un desarrollo. Todos tenemos miles de ideas a cada segundo, digamos. Claro. O sea, hoy día ya no estamos hablando de que vamos a valorar una empresa solamente por sus activos físicos, su cadena de valor, sus proveedores. También estamos valorando la potencialidad, el know-how, el conocimiento, las mentes que encontramos dentro de estos negocios. Y como bien dices, por ejemplo, en el caso de los desarrolladores de WhatsApp, que al final fueron rechazados por una gran compañía tecnológica, pero que después fueron adquiridos por Facebook. Y lo mismo que en Instagram, hoy día, claro, podemos decir que se pagaron montos exorbitantes, quizás, para años anteriores, pero lo que hoy día se pagó, creo que las inversiones fueron visionarias, pero también fueron evaluadas, como tú bien dices. Se hizo un análisis, la potencialidad del negocio, porque hoy día las redes sociales más grandes están compuestas por Meta. Bueno, y muchas veces también se cometen grandes errores. Por ejemplo, en algún minuto HP pone sus fichas en Compaq. ¿Por qué? Porque los dos eran segundos, uno en impresora y el otro en computadores. Entonces dijeron, nos juntamos los dos y vamos a derrocar a Dell, que era la número uno en ese minuto en venta en computación, o sea, en computadores. Claro. Y en un principio las revistas hablaban de la CEO, de cómo se llama, de Compaq, que había hecho toda esta
este negocio y después se dieron cuenta que habían generado un elefante blanco y que ¿cómo se llama? Y seguían segundos en las ventas porque ellos compraron la estructura, ampliaron la estructura, pero el negocio, el verdadero negocio de Dell era que no manejaba inventario. Que tú, claro, se demoraban 7, 8 días en entregarte el computador, pero tú hacías el encargo de computador, ellos no tenían stock, sino que tú pedías un computador de tales características, ellos pedían a sus proveedores cada parte del computador, te lo armaban y te lo enviaban. Y por ende, si se habían vendido los notebooks o no se habían vendido los notebooks, era irrelevante para ellos y no tenían saldos de inventario de años anteriores, ni mantención. Entonces, ellos no comprendieron el negocio. El negocio era cambiar de mentalidad. Entonces, muchas veces tú puedes pensar en los negocios, yo quiero ser más grande, me fusiono con otra empresa más grande que yo o igual de grande que yo para ser más grande, y no necesariamente eso, es entender los conceptos del negocio. ¿Qué es lo que hace que Dell sea el número uno? No aliarse con otras empresas, no sé, o sea, eso yo creo que es lo que... y así como grandes empresas tecnológicas que fueron compradas a precio de oro y que al final valían nada, digamos, o sea... Claro, inversiones que en algún momento se hicieron con la esperanza de que iban a tener grandes retribuciones, pero claro, también está el error de la no inversión. Claro. Que quizás es un poco cliché a esta altura, pero tenemos el caso de Blockbuster, donde nosotros cuando éramos pequeños comprábamos el arriendo de una película, pero que no fue visionario en invertir por ejemplo, en una plataforma como Netflix. Bueno, hay casos más críticos todavía. ¿Tú sabes quién hizo la primera cámara digital en el mundo, no? No recuerdo muy bien la Kodak. marca. Kodak. Y fue justamente Kodak el que nunca mató a la gallina de los huevos de oro. Porque tú siempre tienes que matar tu negocio, porque en definitiva tienes que ir evolucionando, ir mejorando el negocio, ir metiendo innovación, ir metiendo nuevas ideas. Kodak dijo, las cámaras digitales no van para ninguna parte, voy a dejar este negocio ahí. Y dejó tirado el negocio de las cámaras, y al final el desarrollo de películas terminó siendo una tremenda quiebra para una de las compañías más grandes del mundo, digamos. O sea, ellos tuvieron en algún minuto la posibilidad de reinvertirse, matar a la vaca lechera, como le dicen en los negocios, y no lo hicieron, y siguieron con el mismo modelo y pasó a ser una compañía que casi desaparece. Lo que encontramos como patrones comunes es la falta de visión y no adaptarse a los cambios, ¿cierto? Así es. No dejar de mirar el árbol en vez de mirar el bosque, quizás puede ser. Mirar el bosque, no el árbol. Así es. Porque en el caso, por ejemplo, de Hewlett Packard con Compaq, claro, analizaron mal qué era el éxito Claro. desde él. Y en el caso de Kodak, no fue visionario en una tendencia. Partieron visionariamente, porque ellos desarrollaron la primera cámara digital. Perfecto. Pero dijeron, dejémosla acá nomás. Si nosotros seguimos con este negocio que es muy bueno, hasta que las cámaras digitales empezaron a tener un nivel de calidad muy bueno. Ajá. Y que empezaron a liquidar a todo ¿cómo se llama? El desarrollo de las fotos, digamos. Más crítico, porque estuvo ahí mismo para pegar el golazo increíble. Pero todo esto ha tenido que ver con la innovación, ¿no es así, Daniel? Pero para ti, ¿qué es la innovación? Innovación, o sea, yo creo que tenemos un concepto muy rimbombante de la innovación, y yo creo que a veces las personas se asustan un poco del concepto de innovación y piensan la innovación es para otro. Pero innovar puede significar hacer pequeños cambios a algo que ya se hace. Y esos pequeños cambios generan un cambio de cultura, un cambio de diseño, un cambio de tecnología.
Al final, las BlackBerry, tú podías escribir mensajes, mail, podías, ¿cómo se llama?, conectarte a internet, escuchar medianamente música, pero Steve Jobs hizo un cambio y nos mostró pequeñas variaciones que mejoraron como un reproductor MP3, más allá de escuchar música en un formato malo, mejoró la calidad del sonido y pudo hacer que tú pudieras escuchar música en un celular y que te conectaras a internet de una forma más eficiente que ¿cómo se llama?, la BlackBerry, que era uno de los mejores celulares del mundo en cuanto a seguridad, a prestaciones y todo el asunto. Y ellos cambiaron el concepto sin alterar de gran manera. O sea, de repente un pequeño detalle hace que algo cambie. O un error. A mí me encantan las papas soufflé. ¿Ya? Igual que al zar de Rusia, le encantaba. ¿Le encantaba Claro, y el chef le iba preparando en el tren sus papas fritas, digamos. Y por a ese motivo se corta la luz y tiene que volver a freír. Y en ese cambio de temperatura de los aceites, las papas fritas, en vez de quedar como papas fritas, se inflaron. Y así nace una papa soufflé por un accidente. Así pasa también. En un pequeño accidente tú puedes encontrar un nuevo desarrollo, digamos, o estás buscando en un punto y te das cuenta que eso puede servir para otras cosas. Innovar significa darle vuelta a las cosas, pensar, no quedarse pegado en así hacemos las cosas acá. Es salir de la caja, pero no en el sentido que siempre hablan de una cosa así como sal de la caja, típico que le dicen a los emprendedores, sino que salir de verdad de la caja, o sea, empezar a pensar distinto. Claro. Y la innovación pueden ser pequeños cambios. Un pequeño cambio, por ejemplo, los peruanos son muy buenos para eso en la comida, o sea, ellos toman la comida, por ejemplo, japonesa y la transforman en Nikkei, porque le ponen sus toques, o sea, se puede innovar en cocina, se puede innovar en ¿cómo se llama?, en tecnología, se puede innovar incluso en recursos humanos, en montones de cosas, siempre haciendo pequeños cambios, dándose cuenta de cuáles son las inquietudes, los problemas, dónde están tus fisuras, puedes generar innovaciones. Y los chilenos somos muy buenos para le decimos chispeza, le decimos inventiva. Entonces, los chilenos, por genética, somos innovadores. Pero no le decimos innovación. Le decimos chispeza, le decimos... La chispeza. Claro. Maestro Chasquilla, porque el maestro Chasquilla puede solucionar cualquier cosa, aunque no tenga idea de cómo funciona, pero él va a ver cómo lo va a solucionar. Entonces tenemos la innovación metida en nuestras venas los chilenos. ¿Sería un poco entonces que falta creerlo? Yo creo que sí. Sí. Bajar un poco del pedestal a la innovación y darnos cuenta que todos somos ¿Innovadores? En Chile innovadores en general, porque buscamos soluciones. Claro. O sea, los camiones en gran altura en la minería se ahogaban por la falta de oxígeno. El que vino y generó un filtro para que no se ahogaran los camiones y pudieran funcionar perfectamente fue un chileno. Increíble. Y pueden ser pequeñas cosas. Pequeñas cosas, o sea, que es cambiar un poco las cosas y ya tienes una innovación. Totalmente, Daniel. Y es un poco que hay que acercarnos un poco más a la innovación, no verla tan lejana, como bien dices tú, porque llegamos a pensar o a vincularla con alta tecnología, con inteligencia artificial, y quizás puede ser hasta la forma de caminar, que echemos 2 o 3 nuevos ingredientes a nuestros platos cotidianos para generar los cambios, hacerla en pequeños grados la innovación, pero que es innovación. No es algo relacionado directamente con la tecnología de punta.
Eso es muy importante lo que acabas de decir, Daniel. Excelente. Y bueno, ya vamos cerrando, así que ha sido un placer tenerte aquí en Camino al Éxito con Puerto IE, Daniel. Muchas gracias, Verónica. Esperamos que puedas participar nuevamente con nosotros porque nos han llegado varios mensajes por internet en los cuales hay dudas que yo creo que dan para un par de programas además de los que se van a generar en esos programas. Así que, bueno, vamos a sintetizar un poco porque ¿lo quieres hacer tú, Daniel? Yo feliz, cuando quieras, vamos. Bueno, bien, hoy día hemos navegado desde lo que es formalizar una empresa, vender tu empresa y bajar un poco del pedestal lo que es la innovación. Se quedan varios temas bajo la mesa, pero los vamos a abordar con Daniel en próximos episodios. Así que te damos las gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Pues. Recuerden que estamos en la señal de UNETV, que pueden ver ustedes a través de la señal digital por Santiago, Concepción, Temuco y Antofagasta. Eso ha sido por hoy. Nos vemos en un próximo episodio.